Se aplaza bancarización o prohibición de pagos en efectivo para efecto de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables hasta el 2019. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Cuál sería el nuevo texto del artículo 771-5 del Estatuto Tributario? Veamos qué nos dice la Ley 1739. Artículo 52. Modifíquese el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 771-5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno Nacional. Para analizar este tema está con nosotros el doctor Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Fórum. Daniel, se dice que modifíquese y quedará así, pero es que este era el artículo anterior. Aquí lo que tenemos un cambio es en la progresividad, en el tiempo de aplicación. Inclusive en Fórum habíamos advertido que había un error en ese tiempo y ya para firma del presidente hicieron el cambio en el manejo del año 2019 y lo que pasaba de 2014 a 2018. Veamos cómo queda esa progresividad. Precisamente continuemos con la lectura del artículo, el cual nos indica lo siguiente. Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, previstos en el artículo 1625 del Código Civil y de demás normas concordantes. Asimismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 31 de 1992. Y vamos precisamente con lo que decía el doctor Mauricio, la progresividad. ¿Cuál sería la progresividad planteada para los medios de pago? Nos indica el parágrafo primero. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año así. Veamos. En el año 2019, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VT, o el 50% de los costos y deducciones totales. En el año 2020, el menor entre el 70% de lo pagado u 80.000 VT, o el 45% de los costos y deducciones totales. En el año 2021, el menor entre el 55% de lo pagado o 60.000 VT, o el 40% de los costos y deducciones totales. A partir del año 2022, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VT, o el 35% de los costos y deducciones totales. Como vemos, se aplaza hasta el año 2019 entonces lo que se ha conocido con el nombre genérico de bancarización, que efectivamente es el medio de pago que debe usarse como prueba del costo, de la deducción, del pasivo, del impuesto descontable. Yo no sé por qué no aprovecharon en este caso a aclarar varias cosas. La redacción de la progresividad no deja claro qué pasa cuando se trata de pasivo y cuando se trata de impuesto descontable, porque todo pareciera apuntar solamente al costo de deducción. La interpretación que ha venido dándole la Administración de Impuestos es que cuando dice el 85% de lo pagado o tantas VTs o el tanto por ciento del costo o gasto, es que cuando dice el 85% de lo pagado, cuando se trate de pasivo, será el 85% del pasivo. Cuando se trate de impuesto descontable, será el 85% del impuesto descontable, pero eso no está claro en esa redacción, porque la redacción parecería el 85% de los costos y deducciones, porque termina o el 50% de los costos y deducciones, ¿cierto? O tantas VTs, entonces, y es el menor entre ellos. Entonces usted no puede decir el menor entre costos y deducciones cuando está hablando de un pasivo, porque eso sería como tener un perro y un gato juntos en comparación, eso no tiene ningún sentido, no puede aplicarse. Entonces he dicho, mire, debió haberse utilizado esta reforma para establecer claramente cómo iba a ser aquello de los medios de pago para efectos de costos y deducciones.
Y además, para efectos de pasivos y de impuestos descontables, porque en el caso de los pasivos, ¿qué es lo pagado? No, nada. En el caso del pasivo es lo que le prestaron. Entonces no hay 85% de lo pagado, hay 85% de lo que le prestaron y no está contenido en esa progresividad. En el caso del impuesto descontable, digamos un IVA, usted estaría pagando el IVA. Entonces el 85% del IVA pagado. Entonces, ¿en qué queda? O el 40% de los costos y deducciones. ¿O será que es el 40% de los costos y deducciones igual al 85% de lo pagado como descontable en IVA? Es que miren ustedes que es incomprensible, es ininteligible, no es comprensible. Porque la norma fue pensada siempre en el costo y en la deducción, no en el pasivo y no en el impuesto. Eso es otra mala copia. Esto viene de otra normatividad internacional que pretende la bancarización de los países como medio para evitar la evasión y la elusión. Y definitivamente así lo ha dicho inclusive la Corte Constitucional. Mire, es que el efectivo sigue siendo un medio de pago legítimo y extinguirá la obligación, tal y como lo dice la norma. Solo que si usted quiere que sea costo, que sea deducción, que sea pasivo o que sea impuesto descontable, pues entonces se necesitará en ese caso que se utilice el medio de pago previsto en este artículo. Así las cosas, yo creo que todavía sigue estando mal la norma en el tema de su progresividad. Mire, hay una cosa que es importante. A mí me preocupa que en una transacción aparezcan tres situaciones diferentes, es decir, le desconocen el costo, le desconocen el IVA descontable y le desconocen el pasivo. Así es. Yo no puedo tener doble beneficio, pero sí triple sanción. Eso puede ser al margen. Lo otro es, el haber trasladado eso para el año 2018 o 2019 no fue gratis. Mire, ese es el efecto de haber aumentado el gravamen a los movimientos financieros. Sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre a ellos seguir aumentando el gravamen a los movimientos financieros y a su vez castigando con eso? Con lo que tú has dicho siempre. Yo no sabía que allí Titiribí, tú lo dijiste, sí, no tiene... ¿No hay banco? No hay banco. Eso te lo di a ti en una 40 minutos sí, de la segunda ciudad de Colombia. Y no hay banco. No tiene sentido. No tiene sentido que usted tenga 20, 30 trabajadores en un campo y vaya a pagarles con cheque 150.000 pesos. Al primer beneficiario. Al primer beneficiario. O para consignar en su tarjeta y el banco deduciéndole 20.000 y dejándole en encaje por lo menos otros 10.000. Correcto. Y usted mire en una recolección de cosecha, ¿cuál es el mayor costo? Los que están recogiendo la cosecha. Y usted no puede ir a repartir cheques de herencia. Y es por jornales. Eso no tiene en cuenta de nómina. Entonces, yo creo que en un país, y te lo voy a decir a ti, en un país como el nuestro, sea tan operante hasta que el Estado no garantice, uno, que hay un sector bancario desplegado en todo el país y con unos costos razonables o sin costos para ciertos niveles de operación. Correcto. Y que entienda que hay gente, que hay dineros que le tienen que pagar en efectivo. No, y que hay una mejor forma de controlar esto. Es que fíjense que esto viene de la ley 1430 del 2010 y desde esa época se dieron pensó 4 que años. Dieron 4 años de plazo, ahora dieron otros 4 años. En el 2014 5. El sacrificio que tuvieron muchas compañías, claro, incluso la nuestra, tratando de bancarizar absolutamente todo fue bestial. Es más, el exceso de costos, porque una cosa es cuando usted paga con tarjeta, una cosa es cuando usted paga en efectivo. Así la superintendencia ha dicho que usted no le pueden elevar el costo, pero sí es distinto, comercialmente es diferente. Claro. Una cosa es pagar con cheque al primer beneficiario y otra cosa cuando usted le entrega la plata en efectivo a un contratista. Esos son dos cosas totalmente diferentes. O usted, por no poder pagar en efectivo, tratar de conseguir quien sí le reciba cheque o tarjeta, y normalmente es más costoso que aquel que no lo recibe. Se Entonces usted los costos de está incurriendo en los costos de transacción y de operación adicionales por respetar un sistema de bancarización, que finalmente lo que produce es un menor impuesto. Si tengo más costos y más deducciones, pues mi impuesto será menor. Finalmente no se obtiene, digamos, lo que se quiere. Es más efectivo el medio del cruce, el medio de la información exógena y otros sistemas que se han implementado que no deterioran tanto la economía, que no la distorsionan y que efectivamente ejercen un control. Lo que pasa es que ese bendito problema de la administración de estarle trasladando su función al contribuyente, sí, al que cumple las normas, siempre se le está trasladando lo que le corresponde a la administración, que es la fiscalización, el control y la determinación del tributo. Sí, debe ser más expedito el control. Sin duda. Veamos ahora qué tratamiento reciben los operadores de juegos de suerte y azar. Nos indica la norma lo siguiente, parágrafo segundo. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen operadores de juegos de suerte y azar, la gradualidad prevista en el parágrafo anterior se aplicará de la siguiente manera.
En el año 2019, el 74% de los costos, deducciones pasivos o impuestos descontables totales. En el año 2020, el 65% de los costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. En el año 2021, el 58% de los costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. A partir del año 2022, el 52% de los costos, deducciones pasivos o impuestos descontables totales. Para efectos de este parágrafo no se consideran comprendidos los pagos hasta por 1.800 VT que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, siempre y cuando realicen la retención en la fuente correspondiente. Ahí está. Entonces, no son hasta el 74. Yo tengo una curiosidad. 74, 58, 52, ¿a qué matemático o físico nuclear contrataron para establecer ese porcentaje? Yo he estado buscando la situación y no he podido saber de ninguna manera el por qué esos porcentajes. Pero más allá de eso, también se excluye una base muy grande, que es esta cantidad de VTs que al final, si le hace retención en la fuente, 1800. queda salido de allí. Y yo quisiera saber cuáles son los pagos que por impuestos descontables hacen estos sistemas de juegos de rifa fuerte. O sea, si lo que pagan son a los apostadores, Claro. y ahí no hay lugar No hay sino la impuestos retención en la descontables. fuente, en este caso por la ganancia ocasional IVA. que se genere. ¿Y cuál IVA? Es que no existe IVA desde ningún punto de vista. Pero bueno, igual a lo anterior, aquí sí está claro que es el 74% de lo pagado en costos, en pasivos, en impuestos descontables, admitiendo otra vez que el pasivo no es pagado, el pasivo es adeudado, el pasivo es recibido, y en este caso sería un pasivo recibido en efectivo. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los pagos en efectivo entre el 2014 y 2018? Se adiciona un parágrafo transitorio, el cual indica lo siguiente. El 100% de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes durante el año 2014, 2015, 2016 y 2017 y 2018 tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables en la declaración de renta correspondiente a dicho periodo gravable, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos en las normas vigentes. Yo quiero felicitar a los que no estudian las reformas tributarias. Dicho, el que no estudió esta parte de la ley 1430, yo lo felicito, porque no aplicó la norma de medios de pago y de pagos en efectivo para el año 2014. Y entonces mantuvo su compañía con costos bajos. Y quienes sí la aplicaron durante 12 meses, la norma sobre bancarización, hicieron esfuerzos ingentes por bancarizar a todos sus proveedores, prestadores de servicios, etcétera, etcétera, qué pecadito de ellos. Y perdieron Incurrieron en proveedores. mayores costos, perdieron plata Proveedores. en transferencias, en gastos bancarios, perdieron plata en chequeras, perdieron proveedores muy importantes para ellos por no estar bancarizados, por cumplir con una norma que después de un solo plumazo A una queda semana terminada el año. aplazada a una semana determinada del año, cuando ya se incurrieron en todos los costos y deducciones durante el año. No, qué improvisación, Sí, total. qué falta de seriedad, qué falta de seguridad jurídica la del gobierno nacional. Dejan de darle una bonificación o una sobrededucción, por lo menos del 10%, a aquellos que aplicaron pagos por el sistema bancario durante el año, por lo menos para reconocer ese esfuerzo que hicieron durante el año. Y los que nunca están apegados a las normas tributarias nuevamente salen victoriosos con una semiamnistía por el año 2014 en materia de costos y deducciones por pagos en efectivo. A mí, la verdad, me provocó un poco de ira cuando leí el artículo. Y además, en Forum habíamos advertido que como estaba redactada la norma del proyecto original, Lo habíamos advertido. los costos y gastos del 2014 al 2018 pagados en efectivo no eran deducibles en nada por ciento. ¿Lo Y por eso, escucharon, doctor? sí, ¿Lo yo creo que vieron el videíto y dijeron, hombre, si aquí falta un parágrafo transitorio que diga que el 100% será deducible de 2014 a 2018, y así quedó en ese transitorio. Una lástima por quienes hicimos la tarea Una de bofetada a la pagar seguridad jurídica. bancarizado, y ahí es donde uno dice, hombre, ¿será que sí me ajusto a todas las normas tributarias del país para que después simplemente las aplacen por la ineficiencia estatal y por su improvisación? Así es. Al doctor Mauricio Ochoa, al doctor Javier García y al doctor Wilmar Campo les agradecemos por su participación en este especial de reforma tributaria. Recuerde que si quiere ampliar más información acerca de todo este análisis de la reforma tributaria, podrá consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co.
Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma la sentencia de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.